Hola chicos, espero que se encuentren bien. Bueno, mi nombre es el profesor Jimmy Calzada, en el cual vamos a desarrollar el primer tema del curso de trigonometría en el ciclo Repaso Intensivo San Marcos. Tenemos que entender que este ciclo está dirigido para jóvenes experimentados, jóvenes que ya sea como sea desean postular pues a San Marcos y tienen la suficiente capacidad para poder ingresar. Las sugerencias para comenzar el ciclo sería de que eh, trabaje constantemente problemas, de repente en la parte de trigo, un aspecto teórico que se puede ir. No olvide que los cursos de matemáticas a veces se pueden de repente utilizar varios criterios, de repente en una operación cuadrática es mejor utilizar de repente un poquito de aritmética, de repente un problema de trigo, de repente sale con geometría o de repente un problema de geo sale con trigo. O sea, usted tiene que tener esa pequeña capacidad para poder relacionar los cursos. La sugerencia también que le doy es que en el transcurso del ciclo, obvio, trabaje constantemente, pero también que usted descanse en forma correcta y además coma sano y también hacer ejercicio, porque esa es la única forma de evitar el estrés en el transcurso de nuestra preparación. Entonces, son las sugerencias que le doy para comenzar fuerte lo que vendría a ser la parte del nuevo ciclo repaso intensivo, el último ciclo que usted va a tomar para poder ya estar en la universidad. Bueno chicos, vamos a explicar lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver propiedades de las razones trigonométricas, ángulos cuadrantales, ángulos compuestos y resolución de triángulos, ya sea rectángulos o oblicuángulos. Respecto a lo que va a ser el ciclo, es que vamos a tocar en cada clase diferentes problemas tipo admisión. O sea, profesor, tú puedes resolver lo que vendría a ser identidades trigonométricas o también dentro del tema la propiedad de los teoremas de seno y coseno. De repente utilizamos CT y también utilizamos ángulo en posición normal. O sea, vamos a desarrollar cada tema con problemas tipo examen de admisión. Por eso se le pide a usted que si tiene apuntes de repente del curso de trigonometría, trate de repasarlos, trate de volverlo a hacer para que esté fresca las ideas y poder desarrollar los problemas sin ninguna dificultad. Esas serían las ideas para poder llevar las semanas en el curso de trigonometría. Trate de estudiar todos los puntos y trate de refrescar con los problemas que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno chicos, vamos a resolver el primer problema de la práctica que nos toca esta semana. El enunciado dice, las dimensiones de una caja son como se muestra en el gráfico, siendo alfa el ángulo que forma la diagonal DF con la arista BF. Calcule 9 secante cuadrado de alfa menos 1. Vemos que es una diagonal que va de vértice a vértice, que pasa por todo el cubo. Y además podemos observar de que las caras de esta caja vendrían a ser algunas cuadradas y algunas vendrían a ser, en este caso, rectangulares. Eso es lo que podemos ver rápidamente. ¿Cómo resolveríamos el problema? Siempre en todo problema resalta siempre lo que te piden. En este caso te piden 9 secante cuadrado de alfa menos 1. ¿Sí? Y vamos con los datos. En este caso, los datos que te dan es que se tiene una caja con dimensiones. Vamos a dibujarla entonces. Entonces, si tú te das cuenta y seguimos recalcando, esta caja tiene caras que son cuadrados y tiene caras que son rectángulos. Pero recuerda que ambos en sus esquinas forman ángulos de 90 grados. O sea, todas las esquinas de las caras forman 90 grados. Observa que cada cara forma un ángulo de 90, ¿no? Ahí está. Ahora, observe usted que este alfa, para poderlo aprovechar como triángulo rectángulo, sería bueno trazar la diagonal DB de la cara ADCB. Porque si nosotros trazamos esta diagonal, podemos nosotros garantizar que las líneas que están en la cara de abajo forman 90 grados. Y con esta línea que vendría a ser DB y la arista BF, creo que se cumple el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? ¿Sí? Donde garantizamos que el ángulo que está acá vendría a ser de 90. O sea, podemos garantizar ya
que alfa está en un triángulo rectángulo. Entonces podemos encontrar lo que vendrían a ser sus razones trigonométricas. Profe, pero se encontrarán siempre y cuando tengamos los lados adecuados. Para encontrar la secante necesito la hipotenusa y su cateto adyacente. Entonces tan solo tengo en este caso la arista que es 3, que lo voy a utilizar como cateto adyacente, pero no tengo todavía los otros dos. Lo que podemos ver es que en la cara ADCB, chicos, en la cara ADCB, tengo aristas que son 4 y 4. Y podemos garantizar que como es un cuadrado, este ángulo que está acá es de 90. El triángulo que estamos observando, el ADB, es un triángulo notable, ¿sí? Porque sus catetos son de valor 4 y 4. Y su diagonal, perdón, la diagonal de la cara, que para el triángulo ADB vendría a ser, la hipotenusa tendría el valor de 4 raíz de 2. Si te das cuenta, para alfa, el cateto opuesto que es 4 raíz de 2 y la parte que vendría a ser su cateto adyacente es 3, nos hace pensar que podemos encontrar ya cualquier razón trigonométrica, porque la hipotenusa se puede encontrar a partir de los dos catetos, aplicando pues Pitágoras. O sea que estamos resaltando del triángulo rectángulo, nos falta tan solo DF y lo podemos hallar mediante Pitágoras. O sea, DF al cuadrado vendría a ser 4 raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Porque el triángulo sombreadito hemos dicho de hace rato que es un triángulo rectángulo. 4 raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es DF al cuadrado. Este 4 al cuadrado 16. Raíz de 2 al cuadrado vendría a ser 2. 16 por 2, 32. O sea, hasta ahorita vamos 32. Y 3 al cuadrado es 9. 32 más 9, 41. DF al cuadrado es 41. DF al cuadrado es 41. O sea, DF vendría a ser raíz de 41. O sea, lo que tengo, muchachos, es ya la hipotenusa del triángulo sombreado. Y también vendría a ser la diagonal del cubo. Pero me interesa ahorita tomarlo como hipotenusa del triángulo rectángulo. Vamos entonces a lo que nos piden. Nos pedían 9 secante cuadrado de alfa menos 1. Y la secante es hipotenusa, que es raíz de 41, sobre el cateto adyacente. Sería 9 raíz de 41 sobre 3 al cuadrado, porque eso te dice elevarlo al cuadrado. Y este cuadrado pues afecta a raíz de 41, que lo convierte en 41, y afecta a 3, que lo convierte en 9, porque 3 al cuadrado es 9. Y lo bacán es que 9 que está dividiendo se va a cancelar con el 9 que está multiplicando. Nos quedaría simplemente 41. Y 41 menos 1 vendría a ser el valor de 40. Entonces, 9 secante cuadrado de alfa menos 1 es 40. Y la clave que tendríamos que marcar vendría a ser la C. Muy bien, chicos. Bueno, chicos, vamos ahora a resolver el problema número 2. Te dice, un jardín cuadrado QRST se va a cultivar y cercar. Si el costo por cerca es 10 soles por metro y el costo por preparar el suelo es 5 soles por metro cuadrado, si el jardín, dicho trabajo, tiene un costo de 1200 soles, entonces la tangente teta es. Si tú observas, nos están dando bastantes datos respecto de este espacio cuadrado, ¿sí? Ese espacio cuadrado. Y también puedes darte cuenta que las líneas sombreadas está generando tal ángulo teta. ¿Estamos de acuerdo? Y además está dentro de un triángulo rectángulo. Entonces podemos deducir que ya está teta en un triángulo rectángulo. Y por tal motivo no se parece nada al problema anterior que teníamos que formar tal triángulo. Para empezar a resolver este problema, te tengo que repetir que resalte lo que te piden. En este caso, tangente teta. Profesor, ¿y qué datos tendría? Creo que el dato más resaltante vendría a ser la parte geométrica. Porque si nosotros observamos bien la parte geométrica, tendríamos un espacio UQ, como estamos viendo, de longitud 16. Y como es un cuadrado,
las longitudes QR y SR son iguales, ¿sí? Pero si tú te das cuenta, para encontrar teta, necesito las longitudes de los catetos. Así es que voy a ponerle una variable acá a las líneas. En este caso sería A y A. La tangente de teta recuerda que vendría a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. El del gráfico, la tangente teta vendría a ser 16 más A, que es cateto opuesto, sobre el valor de A, que vendría a ser cateto adyacente. O sea, de la parte geométrica creo que hasta ahí llegamos. Ahora, ¿qué más podemos hacer para resolver el problema? Encontrar primero pues el valor de A, pero la pregunta es ¿cómo? Entonces vamos con la parte del texto que te dice que se va a cultivar y cercar. Si el costo por cerca es 10 soles por metro y el costo por preparar el suelo es 5 soles por metro cuadrado. Entonces, del cuadrado sombreado, ¿no? Del jardín cuadrado. En cerca, un metro se va a pagar 10 soles. O sea, por un metro de cerca se va a pagar 10 soles. Pero si tú observas, acá necesito a metros, a metros, a metros y a metros. O sea, necesito 4 a metros de cerca. Pero profesor, ¿cómo sacaste acá que es 40 soles? Porque tienes que recordar que estamos nosotros analizando la cerca, la longitud de la cerca y su precio. O sea, si aumenta la longitud de la cerca, va a aumentar el precio. Si disminuye la longitud de la cerca, va a disminuir el precio. O sea, estas dos cantidades son proporcionales. Y son proporcionales si a una le multiplico, a la otra cantidad también le multiplico. Si a una le divido, a la otra también le divido por lo mismo. En este caso, de un metro para llegar a 4A metros, tendría que multiplicar por 4A. Pero si tú multiplicases a un lado por 4A, y como son proporcionales, al otro lado también por 4A. 10 por 4A te daría entonces en costo 40 soles. O sea, para acercar este cuadrado sombreado o este jardín cuadrado, tendría que gastar 4 soles. ¿Estamos de acuerdo? Pero también te da una relación con el costo del suelo, porque el costo por preparar el suelo es 5 soles por metro cuadrado. Entonces, para poder sembrar entre comillas, ¿no? Un metro cuadrado tengo que pagar 5 soles. Ahora, ¿cuántos metros cuadrados habrá en este cuadrado? Sería entonces encontrado mediante el lado al cuadrado, ¿sí o no, tigre? Sabes muy bien la relación de área con respecto del cuadrado. Se calcula el área del cuadrado, el lado al cuadrado. Como el lado es A, entonces sería A cuadrado metros cuadrados. Pero recuerda que un metro cuadrado para sembrar es 5 soles. Si tengo más metros cuadrados, tendría que gastar más soles. Si tengo menos metros cuadrados, tendría que pagar menos soles. Igual que el anterior, ellos dos son proporcionales. A un metro cuadrado, para llegar a A cuadrado, metros cuadrados, tendría que multiplicarle, muchacho, por A cuadrado. Y acá también le multiplicaría por A cuadrado. Por eso 5 por A cuadrado, acá está. Entonces, en plata tendría para sembrar que gastar 5A cuadrados soles. Profesor, ¿y ahora qué hago? Recuerda el último parrafito. Dice, si el jardín, dicho trabajo tiene un costo de 1200. O sea, lo que gasté en la cerca y lo que gasté para sembrar es 1200. Y ahí podría plantear. Entonces, el costo total es 1200 igual a 4A más 5A cuadrado. Entonces tendríamos que resolver esta expresión cuadrática. Lo que podemos hacer es que todo podemos sacarle quinta. Y si le sacamos quinta, sería 240 igual a 8a más a cuadrado. Si este 240 pasa al otro lado, sería menos 240 igual a 8a más a cuadrado. Creo que tu visión puedes deducir de que aplicaríamos aspa simple y el problema para encontrar dos factores que te multipliquen 240 sería el menos 12 y el más 20, porque multiplicado te da menos 240 y este a cuadrado sería solamente a por a. Si aplicamos nuestra aspita, justamente cae la cantidad que es más 8a. Recuerda que cada factor lo tenemos que igualar a 0. El primer factor sería a menos 12 y el segundo factor sería a más 20. ¿Estamos?
Entonces, a menos 12 lo igualo pues a 0, el a vendría a ser 12. Y a más 20 lo igualo a 0, o sea, a vendría a ser menos 20. Entonces, para a tendría dos valores. ¿Cuál tomo? Recuerda que estás analizando el lado de un cuadrado, el lado una cerca. Entonces, no podemos pensar en longitudes negativas, ¿no? Porque no hay. Tendríamos que pensar en la longitud que es positiva, o sea, tomamos a igual a 12. Y si tomamos a igual a 12, la tangente de teta, que es 16 más a entre a, sería 16 más 12 entre 12. Pero 16 más 2, hijo, es 28 sobre 12. 28 entre 12. Si nosotros sacamos cuarta a 28, queda 7. Si le sacamos cuarta a lo que vendría a ser 12, es 3. O sea, el resultado sale 7 tercios. La tangente teta vendría a ser 7 tercios. Entonces, si nosotros vemos bien, la clave que marcaríamos sería pues la clave A. Entonces, este problema tiene bastante que ver con un problema contextualizado, ¿sí? Que hemos mezclado las longitudes, una razón trigonométrica y más aún la parte de los precios. Entonces, espero que te haya gustado. Preparémonos para el problema número 3. Bueno, chicos, ahora vamos a empezar con este problema número 3, que es un problema teórico. Te dice, encuentre el equivalente de la expresión f igual a 1 menos x cuadrado sobre raíz de 9 menos x cuadrado, donde x es un parámetro que depende de teta, tal que x es igual a 3 seno de teta. Además, teta está entre menos pi medios y pi medios. Y ahí están las claves. Entonces vamos a resaltar exactamente lo que te piden. Lo que te piden es el equivalente a esta expresión, o sea, nos piden reducirla porque date cuenta de las claves, hay una sola razón trigonométrica, no hay nada con x. Nos piden el equivalente a f igual a 1 menos x cuadrado sobre 9 sobre la raíz de ¿quién? De 9 menos x cuadrado. El dato es que x vendría a ser 3 seno de teta y también te dan de que teta está entre menos pi medios y pi medios. En esta parte teórica tenemos que verlo por CT. Si analizamos de menos pi medios hasta pi medios, estaríamos tomando lo que vendría a ser el cuarto y el primer cuadrante. Recuérdalo bien, el cuarto y el primer cuadrante. Si analizamos de menos pi medios hasta pi medios, por favor. Entonces, teniendo esos datos y analizar entre quiénes, entre qué cuadrante está pues teta, vamos a reemplazar entonces el x con 3 seno de teta. F es igual a 1 menos x cuadrado, pero ese x cuadrado entre 9 lo voy a cambiar por 3 seno de teta. En la parte de abajito también, ese raíz de 9 menos x cuadrado que está arriba, lo voy a cambiar con x y lo voy a cambiar con 3 seno de teta al cuadrado. Desarrollando los cuadrados tanto en la parte de arriba y de abajo, arribita nos quedaría en este caso 9 seno cuadrado, ¿sí? Entre 9. Y acá dentro de la raíz formaríamos 9 seno cuadrado. ¿Está bien? Hemos desarrollado tan solo los cuadrados después de haber haciendo el cambio, ¿no? De x igual a 3 seno de teta. Entonces estamos acá. Puedes observar tranquilamente que de la parte superior que se puede anular el valor de 9. Mientras que en la parte de abajito creo que sería buena idea factorizar el 9. Si eliminamos en la parte de arriba el 9, nos quedaría 1 menos seno cuadrado. Si factorizamos en la raíz del denominador el 9, tendríamos 1 menos seno cuadrado de teta. Ahora, recuerda una cosita bastante importante. 1 menos seno cuadrado vendría a ser coseno cuadrado. Entonces arribita sería coseno cuadrado. Y en esta parte de abajo que has hecho, resulta que es la raíz cuadrada de 9 por 1 menos seno cuadrado. Si es una multiplicación, la raíz se distribuye. Sería raíz de 9 y la raíz de 1 menos seno cuadrado. ¿Sí? La parte de arriba tan solo he cambiado, ¿no? 1 menos seno cuadrado lo he cambiado con coseno cuadrado. Y en la parte de abajito, te recalco que el 9 por 1 menos seno cuadrado se ha desdoblado la raíz, ¿no? Le ha afectado al 9 y al 1 menos seno cuadrado. Desarrollando la raíz de 9 vendría a ser en este caso 3 y 1 menos seno cuadrado, como sabemos, es coseno cuadrado. Acá hay que tener un poquito de cuidado, porque recuerda, si tengo la raíz cuadrada de un número al cuadrado, la raíz cuadrada de un número al cuadrado,
esta cantidad sería valor absoluto del coseno de teta. Eso lo tienes que recordar de álgebra. Si tengo la raíz de un x cuadrado, este resultado será valor absoluto de x. En este caso, raíz cuadrada del coseno cuadrado de teta sería valor absoluto del coseno de teta. Ahora la pregunta es, si el coseno sale negativo, le agrego un menos. Si el coseno sale positivo, el valor absoluto se va. ¿Y esto de dónde saco? Recuerda que nuestro dato era de que teta está bien en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Pero en ambos cuadrantes tienes que recordar que el coseno es positivo, está entre 0 y 1 por ct. Entonces, ¿qué quiere decir, profesor? Que como el coseno es positivo, el valor absoluto se va a cancelar como si no existiera. Y nos quedaría simplemente coseno cuadrado de teta sobre 3 coseno de teta. Y ahora sí puedo hacer la simplificación. Si hago la simplificación, entonces tendría un valorcito así, ¿no? Coseno cuadrado se va con un coseno y tendría un tercio coseno de teta. La clave que podríamos marcar en el problema vendría a ser casita. Ahí está. Entonces te diste cuenta de que en esta parte, pues bueno, teníamos que utilizar bastante lo que vendría a ser la parte de CT. CT y de ángulos cuadrantales, se podría decir de esa manera. Vamos ahora al problema número 4. Bueno chicos, vamos al problema número 4. Te dice en el gráfico, se muestra un terreno de forma triangular, donde MN vale 20 metros, OH vale 8 metros, siendo NH mayor que HM. Calcula el valor de la cotangente de beta menos la cotangente teta. Ahí está. Y te dan la figura. Si tú te das cuenta, estamos hablando de ángulo en posición normal, ¿no? Y para que un ángulo esté en posición normal, tiene que salir del eje X positivo, en este caso. ¿Sí? ¿Sí? Tiene que salir de esta manera y su vértice debe estar en el origen de coordenadas. Para poder trabajar o encontrar las razones trigonométricas, ya sea de beta o de teta, necesito un punto de su lado final. En este caso, para encontrar las razones trigonométricas de beta, necesitaría las coordenadas del punto M. Y para encontrar las razones trigonométricas de teta, necesito las coordenadas del punto N. Acá tenemos que analizar bastante los pares ordenados para desarrollar este problema. Recalcamos lo que nos pide, en este caso cotangente beta menos cotangente teta. Además, MN vale 20 metros y OH vale 8 metros. Y además, NH es mayor a HM. Vamos a ver la figura. Como te das cuenta, la longitud NH es mayor que HM. De N hasta M vendría a ser 20. Y esta longitud, que vendría a ser OH, vale 8. Pero si tú observas bien esta longitud OH, se puede repetir igual la distancia de DN hasta el eje X y de M hasta el eje X, ¿sí? Porque date cuenta de que NM es paralelo tranquilamente al eje X. O sea, podemos ver la distancia entre el punto y la recta o la distancia de MN pues, al eje X, ¿no? Pero vamos a analizarlo punto por punto. La distancia de N hasta X vendría a ser 8 y también la distancia de M hasta el eje X sería 8. Entonces, en ambos puntos el valor de Y vendría a ser 8. En ambos puntos, tanto en M como en M. Estamos de acuerdo. O sea, de ambos puntos, ya tenemos, aunque sea, recuerda de que el eje X es la abscisa, el Y es la ordenada. De N y M ya tendría la ordenada. Me faltaría en este caso la abscisa de ambos puntos. La pregunta es, ¿y ahora cómo lo realizo? Recuerda que vamos a resaltar esto. NH le voy a llamar A. Y HM le voy a llamar en este caso 20 menos A, porque todo me tiene que sumar 20. ¿Estamos de acuerdo? NH le llamo A y HM 20 menos A. Ahora, si tú ves bien este triángulo sombreado, tiene una propiedad bastante conocida. En este caso, es una relación métrica. Está bien. En el triángulo ONM hay una propiedad en la cual te dice que esta altura, ¿sí? Al cuadrado vendría a ser igual a las proyecciones de estos lados ON y OM, ¿no? Entonces, este 8 al cuadrado vendría a ser igual a ¿cuánto? A NH por HM. ¿Sí?
Es una relación métrica en el triángulo rectángulo. La gran mayoría lo ve, pero está al revés, ¿no? Pero sí se puede observar de que es una relación métrica al triángulo rectángulo. OH al cuadrado tendría que ser NH por HM. Pero lo bacán es que todas esas cantidades ya lo tengo presente. OH vendría a ser ¿cuánto? 8. NH vendría a ser A. Y HM vendría a ser 20 menos A. Y lo reemplazamos. Vamos a operar tranquilamente. Acá estaría 64. A por 20 sería 20A. Pasando al otro lado sería menos 20A. A por menos A sería menos A cuadrado. Menos A cuadrado hacia el otro lado sería pues A cuadrado. O sea, la relación sería de esta manera. A cuadrado menos 20A más 64. Ahora, observamos que tenemos ya práctica con el aspa simple. Acá, para formar la cantidad o el factor más 64 y la suma en aspa que te dé menos 20, creo que se puede trabajar con los valores que vendría a ser menos 4 y menos 16. ¿Sí? ¿Sí? Realizamos pues el aspa simple y nos quedaría pues los factores a menos 4 por a menos 16 igual a 0. ¿Sí? Aplicando aspa simple. Ahora, como son factores y están igualados a 0, para que se cumpla la ecuación, cada factorcito lo igualamos a 0. O sea, a menos 4 lo igualamos a 0, a vendría a ser 4, y a menos 16 lo igualamos a 0, o sea, a vendría a ser 16. Profesor, pero ya, ¿qué hago? Ambos son positivos, ambos pueden ser respuesta porque son lados, sí. Pero recuerda una cosita, el a que vale NH debe ser mayor que HM. Si a tú le pones 4, o sea, si acá le pones 4, NH le pones 4, el otro vendría a ser 16 porque todo vale 20. Y recuerda que es lo que se tiene que cumplir. O sea, si a le pones 4, no resolvería pues esta condición. Le tendrías que poner a igual a 16. Y si A vale 16, o sea, NH es A y es 16, o sea, HM, que es 20 menos A, 20 menos 16, sería pues 4. O sea, HM vendría a ser 4 y NH vendría a ser 16. Estas longitudes lo voy a ubicar en el triángulo, ¿no? En este lado que está acá arribita. Ya está. Ahora, como ya tienes, hijo, todas las longitudes en la cual se mueven los puntos N y M, vamos a ubicar pues sus coordenadas. Recuerda el origen de coordenadas. Respecto a N, ha retrocedido, ¿sí? En X ha retrocedido. ¿Cuánto ha retrocedido? 16. ¿Y cuánto ha subido? 8. O sea, sus coordenadas serían menos 16, punto y coma 8. ¿Está bien? ¿Por qué menos? Porque partiendo del origen de coordenadas ha retrocedido ¿cuánto? 16 unidades. Y respecto de Y ha subido ¿cuánto? Ha subido 8. ¿Sí? Entonces, las coordenadas de M sería menos 16 punto y coma 8. Para beta, observa de que ahora en X estás avanzando. ¿Sí? Estás avanzando. ¿Y cuánto has avanzado? Has avanzado 4. Y respecto de Y, ¿cuánto ha subido? Ha subido 8. O sea, las coordenadas serían 4 punto y coma 8. Estamos, 4 punto y coma 8. Teniendo ya las coordenadas de cada uno, puedo encontrar lo que vendrían a ser las razones trigonométricas, la cotangente beta. Pero recuerda que la cotangente es abscisa, ¿sí? Sobre ordenada. Abscisa, el primero es abscisa y el segundo es ordenada. Entonces la cotangente beta sería 4 sobre 8. Simplificamos, tendría que ser un medio. La cotangente beta sería un medio. Ahora nos quedaría la cotangente teta. Pero la cotangente teta nuevamente necesito sus coordenadas de un punto de su lado final. El primero siempre es abscisa y el segundo es ordenada. La cotangente es abscisa sobre ordenada, recuérdalo. Entonces la cotangente teta vendría a ser menos 16 sobre 8. Sería en este caso menos 2. Cotangente de beta vale un medio y la cotangente de teta vale menos 2. Pero mira muy bien lo que se está pidiendo. Sería cotangente de beta que vale un medio menos la cotangente teta que vale menos 2. Un medio menos menos 2 menos menos 2 tendría que estar siendo más 2. Y un medio más 2 sería 5 medios.
Entonces, 5 medios te daría como clave la C. Ahí está. La clave sería pues la C. Este problema ya está poniéndose un poquito más picante porque estamos relacionando ideas geométricas. Pero ese sería pues parte de la teoría de ángulo en posición normal. Bueno chicos, vamos ahora a ver este problema que está mezclado con un poquito de aritmética. Y la idea básica es saber entender el por, porque en este texto esa palabra por no significa multiplicación. Tendríamos que tomarlo como una relación, como la relación que hay entre metros por segundo, la velocidad que es metros por segundo. ¿Está bien? Esta idea de metros por segundo no significa multiplicación, sino sería la división de metros entre segundos. Y esa idea se va a mezclar pues acá. Veamos cómo se interpreta. Te dice, el cuerpo de una persona promedio contiene 5,5 tangente alfa. Eso sería la cantidad. 5,5 tangente de alfa es una cantidad litros de sangre. Y unos 5 cotangente de alfa. Esto vendría a ser la cantidad. ¿Pero la cantidad de qué? De millones de células sanguíneas rojas por milímetro cúbico de sangre. ¿Cuál es el número de células sanguíneas rojas en el cuerpo de una persona promedio? Bueno, si te das cuenta, hay bastantes enunciados que no lo utilizamos mucho, pero tenemos que recalcar lo que nos piden. Te piden el número de células sanguíneas, recuerda, células sanguíneas de una persona promedio. Ahora, ¿cuánto es 1.000.000? 1.000.000 vendría a ser 10 a la 6. Bueno, se puede conocer, ¿no? Sí, lo podemos deducir inclusive. Pero la parte de milímetros sí vendría a ser un poquito confuso para varios. La parte de milímetro cúbico vendría a ser 10 a la menos 6 litros. Un milímetro cúbico sería 10 a la menos 6 litros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a dar lectura a todo el texto. Te dice, una persona promedio contiene 5,5 tangente de alfa litros de sangre. O sea, una persona promedio, su cantidad de sangre, podemos decir que es 5,5 tangente de alfa litros. Lo que hemos puesto está directamente en el texto. No hemos hecho nada más. La cantidad de sangre de una persona, aproximadamente 5,5 tangente de alfa, todo esto en litros. Ahora vamos con la parte más delicada. Te dice que 5 cotangente millones de células sanguíneas rojas por milímetro cúbico de sangre. Esa palabra por no hace referencia a una multiplicación, sino una relación entre la cantidad primera y la cantidad segunda. Sería 5 cotangente millones de células sanguíneas. 5 cotangente sí lo puedo entender. Millones escribiría 10 a la 6. 5 cotangente alfa en millones sería 10 a la 6. Pero toda esta cantidad de ¿qué? De células sanguíneas. O sea, sería la relación entre milímetro cúbico. Pero milímetro cúbico es al 10 a la menos 6. ¿Sí? De sangre. Pero 10 a la menos 6, ¿qué? Litros de sangre. ¿Sí? Se tiene que interpretar como 10 a la menos 6 litros de sangre. Tendríamos entonces la cantidad de sangre de una persona y la relación que hay entre sus células y sus litros, ¿sí? Porque milímetro cúbico es a la menos 6 litros. Si tú relacionas ellos dos, que el primero es litros y el segundo es células sanguíneas sobre litros, recuerda qué es lo que te piden, células sanguíneas. Creo que te das cuenta rápidamente que si estos dos de rojo se multiplican, la idea de litros arriba y litros abajo se van a cancelar y nos quedaría solamente ¿qué cosa? Células sanguíneas. O sea, simplemente estamos trabajando por relación. El número de células sanguíneas de una persona promedio será 5,5 tangente de alfa litros por 5 cotangente alfa, 10 a la 6 células sanguíneas sobre 10 a la menos 6 litros de sangre. Estamos interpretando eso como litros de sangre, ¿no? Si observamos, la cantidad, como hemos dicho, litros se estarían cancelando. Y observamos también que como todo se cancela, vemos la cantidad tangente de alfa y cotangente de alfa. Y sabemos por identidades trigonométricas que tangente por cotangente del mismo ángulo sería 1. Es decir, se pueden simplificar. Lo que nos queda dentro de toda esta multiplicación sería 5,5, ¿sí? Por la cantidad que es 5, que también quedó acá,
por 10 a la 6 sobre 10 a la menos 6. ¿Qué nos queda en idea? Células sanguíneas. 5,5 por 5 vendría a ser 27,5. Este 10 a la menos 6 pasaría arriba con signo cambiado, sería 10 a la 6 que se multiplicaría con este 10 a la 6. 10 a la 6 por 10 a la 6 sería 10, los exponentes se suman 10 a la 12. 5,5 por 5 era 27,5 y la multiplicación de ellos sería 10 a la 12, células sanguíneas. Entonces la respuesta para él sería 27,5, 10 a la 12. Tu clave vendría a ser avioncito. Bueno, como te has dado cuenta, es una pregunta también de planteo de ecuación y la idea, como se observa, es relacionar netamente los enunciados. Vamos entonces ahora con el problema número 6. Chicos, vamos a resolver el problema número 6. Te dice, siendo el valor absoluto de la secante alfa igual a 29 sobre 20 del gráfico mostrado, hay el área de la región sombreada. Si te das cuenta, hay un gráfico, ¿sí? Y nos piden calcular esta región sombreada. Resaltamos lo que nos piden y vemos que el dato principal, o mejor dicho, el primero, vendría a ser que el valor absoluto de la secante alfa es 29 sobre 20. El otro dato que se nos puede dar vendría a ser el gráfico. Observamos que del gráfico, alfa está pues en posición normal, porque sale del eje X positivo y su vértice está en el origen de coordenadas. Termina su movimiento pues en el cuarto cuadrante. Podemos decir entonces que alfa pertenece al cuarto cuadrante. Y si alfa está perteneciendo pues al cuarto cuadrante, en ese cuadrante la secante sería pues positiva. Es positiva. Y también el coseno. Entonces, del dato donde sería que es valor absoluto de la secante de alfa igual a 29 sobre 20, como la secante es positiva, el valor absoluto se estaría cancelando. Entonces, secante de alfa sería 29 sobre 20. Estamos. Ahora, ¿qué más podemos observar? Como la secante es 29K sobre 20K y estamos hablando de un ángulo en posición normal, la secante se construye con las coordenadas, ¿sí? Del lado final y su radiovector. Para la secante, para poderlo formar, necesitamos entonces el radiovector sobre su abscisa. Entonces, el radiovector sobre la abscisa tendría que ser como 29K sobre 20K. Resaltamos que el eje X también sería llamado eje de las abscisas y el eje Y llamado el eje de las ordenadas. Esta línea que tú estás dando cuenta que va desde el origen hasta el punto que vamos a analizar, un punto del lado final del ángulo en posición normal, esta longitud sería llamado radiovector y ese radiovector vendría a ser como 29K. ¿Sí? La abscisa estaría ubicado en el eje de las abscisas y por tal motivo sería un valor de 20K. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros analizamos bien, este es 29K y él es 20K. Observamos que esta va a formar un triángulo pitagórico, donde la línea que estaríamos formando ahorita o resaltando vendría a tener una longitud de 21K. El triángulo sería el triángulo notable de 20, 21 y 29, que es un triángulo también pitagórico. Ahora, la pregunta será, ¿qué más podemos hacer para encontrar el valor de K? Si nosotros observamos este 40 es la distancia que ha recorrido respecto del eje X hacia adelante, por eso el X es positivo. O sea, la longitud que ha avanzado respecto del origen ha sido 40 unidades. ¿Sí? Entonces, como él es 40 unidades, comparamos longitudes y esa cantidad 20K sería igual a 40, donde deducimos que el valor de K vendría a ser 2. ¿Sí? Entonces, comparando las longitudes, el valor de K sería 2. Pero te piden el área sombreada. Cuando nosotros queremos un área sombreada en un triángulo, tan solo sería el producto de catetos entre 2. O sea, el área sombreada sería 20K por 21K sobre 2. Mitad a 2, mitad a 20 sería 10.
10K por 21K sería 210K cuadrado. Pero como K vendría a ser 2, vendría a ser 210 por 2 al cuadrado. ¿Sí? Porque recuerda que hemos encontrado que K vale 2. 4 por 210 sería en este caso 840. Y ese sería el área sombreada. Claro, unidades cuadradas, ¿no? Si marcamos, entonces serían unidades cuadradas y la clave vendría a ser barquito. Ahí está. Sería pues el resultado barquito. Pasamos ahora a la próxima solución. Bueno chicos, vamos a realizar el problema número 7 y te indica: un poste de luz forma un ángulo de 68 grados con la horizontal, entonces con el suelo, ¿no? Y el sol tiene una elevación de 82 grados. Ahí está. Si el poste es de raíz de 50 metros, ¿cuál es la longitud de la sombra del poste? Te pido la longitud de la sombra del poste. Piden la longitud de la sombra del poste y te dicen que la longitud del poste es raíz de 50 metros. Vamos a analizar el gráfico. Acá está el gráfico como te das cuenta. Y lo que voy a hacer es formar un triángulo ABC como te estás fijando. El triángulo ACB. De este triángulo ACB, lo que puedo relacionar es la longitud del poste, que vendría a ser raíz de 50. Y además la longitud de la sombra, que te puedes dar también cuenta que vendría a ser CB. Perfecto. O sea, ya tendría denotado la longitud de la sombra que es CB y además la longitud del poste. Pero lo que me va a ayudar más es del triángulo de los ángulos. ¿Pero por qué? Porque si tú sabes 68 más 82 más este ángulo, te tiene que sumar 180. Si este ángulo le llamo de repente yo teta, lo que debe cumplir es que los tres deben sumar 180. Y 68 más 82 sería 150. 150 lo paso a restar, tendrías que teta es 30 grados. Como teta es 30 grados, yo quiero este lado opuesto de él, que vendría a ser CB. Y 82 es conocido. 82 grados es un ángulo notable aproximado, que su opuesto vendría a ser raíz de 50. O sea, ¿cuál sería la sugerencia acá? La sugerencia acá vendría a ser aplicar el teorema de senos. Porque se relaciona lados con ángulos opuestos, ¿no? El lado se relaciona con el seno de su opuesto, el lado se relaciona con el seno de su opuesto. O sea, plantearíamos acá de que raíz de 50 sobre seno de 82 debe ser igual a BC sobre el seno de 30. Ahora, el seno de 82 es de repente un ángulo que algunos no conocen, pero sí conocen 8 grados. Recordando entonces que si acá estuviera 8 graditos, él sería 82. Y si él es 8 grados, acá estaría 1, él sería 7 y él sería raíz de 50. Este triángulo tú lo tienes que recordar. Entonces vamos a reemplazar respecto de las razones trigonométricas del seno 82. El seno 82 sería en este caso 7 sobre raíz de 50. Y BC sobre el seno de 30 que vale 1/2. Si aplicamos nuestras condiciones de extremos y medios, podemos llegar a la operación que BC es igual a 25 séptimos. Y si nosotros operamos, aproximadamente la longitud de BC debe ser 3,57. Y esa cantidad vendría a ser la clave B. ¿Sí? Esa sería la clave pues B del problema. Vamos ahora al último problema de la práctica. Bueno chicos, vamos a resolver el problema número 8 en el cual te dice que en un triángulo ABC de lados A, B y C se cumple la siguiente relación, que A sobre el seno de A es igual a B sobre coseno de B e igual a 2C sobre tangente de C. Entonces la medida del ángulo A, ¿cuál sería? Bueno, recalcamos lo pedido, ¿sí? Ahora vamos a ver los datos en el cual te dicen que es un triángulo ABC de lados A, B y C minúsculas. Y además te dan esta relación, que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B y es igual a 2C sobre tangente de C. Para partir la solución vamos con la construcción del triángulo ABC, en el cual es un triángulo con vértice A, B y C
y la convención dice que del vértice A sale el ángulo A, del vértice B sale el ángulo B y del vértice C sale el ángulo C. Si tú te das cuenta, los tres ángulos están formados o se denotan con letras mayúsculas. Y el opuesto al ángulo A mayúscula sería A minúscula. El opuesto al ángulo B mayúscula vendría a ser B minúscula. Y el opuesto al ángulo C mayúscula será C minúscula. O sea, te das cuenta que los lados en un triángulo por convención estarían denotados por letras minúsculas. Ahora, como hemos hecho referencia a la forma general que tenemos nosotros de utilizar el triángulo, analicemos lo que vendría a ser la parte de la condición de estas equivalencias, ¿no? ¿Qué teorema se le parece? Creo que podemos decir que el teorema que se le parece es el teorema de senos, en el cual te dice que A sobre el seno de su ángulo opuesto es igual a B sobre el seno de su ángulo opuesto y es igual a C sobre el seno de su ángulo opuesto. Son parecidos. ¿Son iguales? No, no son iguales, ¿no? Pero si te das cuenta, hay una cantidad en el cual sí son iguales, que es A sobre el seno de A. Los demás son diferentes. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a relacionar estas dos condiciones, la parte teórica con la condición del problema. Si yo tengo A sobre el seno de A, este A sobre el seno de A también vendría a ser igual a B sobre el seno de B e igual a B a C sobre el seno de C. Esto lo tomo del teorema de senos, pero esta cantidad es igual a esta condición del problema, que sería B sobre coseno de B e igual a 2C sobre tangente de C. Igualamos pues en forma conveniente B sobre seno de B e igual a B sobre coseno de B. Observamos estas dos fracciones, el valor de B se va y tendría que seno de B mayúscula es igual al coseno de B mayúscula. Como B está dentro de un triángulo, el único valor que cumple vendría a ser B igual a 45. O sea, tengo un angulito. El otro, el ángulo C, lo puedo desarrollar igualando las otras dos cantidades, que vendría a ser que C sobre seno de C vendría a ser igual a 2C sobre tangente de C, donde el valor de C, lado, se elimina y tendría 1 sobre seno de C igual a 2. La tangente de C por cociente, identidad de cociente, sería seno de C sobre coseno de C, se estaría eliminando y por extremos y medios coseno de C pasaría a multiplicar a 2. 1 es igual a 2 coseno de C vendría a ser un medio. Y también analizando en un triángulo, el único valor que cuadra vendría a ser C igual a 60 grados. Pero te pido el ángulo A, no te pido ni el ángulo B ni el ángulo C. Pero lo bacán es que estamos hablando de un triángulo, y en un triángulo la suma de sus tres ángulos vendría a ser 180. Como tengo dos de ellos, el A debe salir solito. O sea, A más B más C es 180. A más 45 y más 60 debe ser 180. La suma te daría entonces que A vendría a ser 75 grados. Y la clave que tendríamos que marcar sería pues la C. Esa sería la clave del problema. Si te diste cuenta, acá tan solo hemos relacionado la parte del teorema de senos y la condición del problema. Y también hemos refrescado la relación que hay entre los ángulos y sus lados opuestos. ¿Estamos? Bueno chicos, hasta acá quedaría la clase del día de hoy. Fue un gusto haberles atendido. Espero que la próxima semana tengamos más fuerza y tengamos más asertividad en la solución de los problemas. De antemano le pido de que se cuide a usted y su familia porque esta parte de la pandemia aún no acaba. Cuídese bastante chicos, por favor, y aliméntese bien. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.